Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Acuario Político, el espacio donde comentamos temas de política, economía y aspectos sociales. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Kim. La editorial de hoy se titula ¿Por qué son tan malagradecidos los mexicanos? Algo que es típico y característico de muchos mexicanos es no reconocer defectos y menos reconocer errores propios. La salida más fácil es echarle la culpa a otros de nuestras fallas que son producto de nuestros complejos resentimientos y desunión. En este grave problema de personalidad, el villano favorito de México es Estados Unidos. Millones de mexicanos han elegido soportar sobre sus espaldas el trauma provocado por la pérdida de más de la mitad del territorio frente a Estados Unidos. Hace más de 150 años. Culpan de todo a los malditos gringos, sin reparar en que esa pérdida fue producto de la pésima calidad de la clase política de nuestro país y de una población apática y sumisa. Ambos, gobernantes y gobernados, fue la combinación ideal para que se perdiera un territorio que no se supo defender con la mínima dignidad. La mayor parte del territorio había sido dejado a la mano de Dios. Pocos mexicanos se preocuparon siquiera por su existencia y ningún gobernante se ocupó por diseñar una política migratoria que permitiera poblar tales territorios. Grandes extensiones de tierra fueron ignoradas, abandonadas. Por el contrario, la política migratoria que sí se aplicó en Estados Unidos hizo la gran diferencia con México. Los ingleses y los franceses tampoco se durmieron en sus laureles y gracias a eso nació Canadá. Los pobladores que formaron lo que hoy es Estados Unidos no fueron solo estadounidenses, sino inmigrantes de Europa, Oriente Medio, Asia, Oceanía y hasta África. Lo cierto es que en el contexto de la pérdida del territorio mexicano, Estados Unidos pudo haberse apoderado de todo el territorio, incluso más allá de la frontera con Guatemala y Belice. No lo hizo, a pesar de ver una clase política y una población desunida y fácil de dominar y controlar. Gracias a Dios, la pérdida no fue mayor. ¿A quién le deberíamos de agradecer? Hay otro momento de nuestra historia en que la presencia estadounidense podría ser considerada como bendición. La guerra de intervención francesa, si no es por los odiados yanquis, hubiera sido muy difícil sacudirse la ocupación y dominio francés. Pero como el hubiera no existe, el hecho real es que el presidente Benito Juárez pudo vencer a los franceses gracias al apoyo estadounidense. Durante el periodo llamado porfirista, Estados Unidos estrechó lazos diplomáticos y económicos con México. Los empresarios estadounidenses invirtieron en el país cuantiosas sumas de dinero y que, si bien hubo abusos, estos fueron tolerados por el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, el desarrollo del país se debió en mucho a la inversión estadounidense, sobre todo en sectores como ferrocarrileros y infraestructura en general, minería y petróleo. En la víspera de la Revolución Mexicana, el gobierno de Estados Unidos comenzó a ver con malos ojos a Porfirio Díaz. El asesinato del presidente Francisco I. Madero fue condenado por Woodrow Wilson, presidente estadounidense que iniciaba su mandato. Wilson rechazó la legitimidad de Victoriano Huerta, calificando a todo su efímero gobierno como carniceros. Nuevamente, el apoyo estadounidense tuvo mucho que ver con el triunfo de la Revolución Mexicana. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo mejor que pudo pasarle a México fue aliarse a Estados Unidos. A pesar de que entre una gran parte de la población mexicana hubo simpatía hacia Alemania, la cordura e inteligencia de un presidente como Manuel Ávila Camacho hizo que tomara la mejor decisión: ser aliado de los gringos. En décadas posteriores, a partir de los desastres
del sexenio de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que provocaron crisis económicas, Estados Unidos no dejó solo a México. La renegociación de la deuda externa fue fundamental. En la devaluación de diciembre de 1994 de la moneda mexicana, nuevamente Estados Unidos tuvo que salir al rescate financiero de México. En 1982, el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog tuvo que dar la cara ante la comunidad internacional por la irresponsabilidad y desatinos de su jefe, José López Portillo. La crisis mexicana comenzó en 1973 y se estaba convirtiendo en una amenaza para Estados Unidos y el sistema financiero internacional, y que se enfrentó con un paquete el más grande de la historia para un solo país realizado hasta la fecha. Fueron más de 40,000 millones de dólares en principio para ayudar al gobierno mexicano. Participó la banca privada de Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa y Japón. Además de que deberíamos de agradecer el apoyo de Estados Unidos y la banca internacional, también deberíamos reconocer el gran conocimiento que en materia económica y financiera mostró el presidente Ernesto Zedillo y los miembros de su gabinete. Desgraciadamente, en México son millones los ignorantes que, sin saber del tema económico y financiero, condenan con una ligereza a los gobiernos neoliberales, calificados así de forma despectiva. Son mal agradecidos con Estados Unidos, principalmente, país que gracias a Dios es nuestro vecino, de quien podríamos aprovechar para obtener muchos beneficios ambos. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita, que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el próximo Acuario Político. Hasta luego.